A todos, me alegro mucho de verles, qué bueno que podemos reunirnos en la iglesia, la casa del Señor, para honrar y glorificar a nuestro Señor. Quiero dar las gracias a la iglesia, especialmente mi esposa está ahora bien, en casa, estable, con medicamentos, pero gracias a Dios ese ataque de asma con una subida de tensión muy alta, pues parece que no era tan grave, aunque no lo vamos a dejar de lado y vamos a tratar de estudiar la situación porque también tenía la tensión muy alta, 210, eso es mucho, así que orar por ella para que el Señor le pueda ayudar en ese sentido. Y también fuimos a visitar, y traigo saludos, fuimos a visitar en Cortijos Nuevos, a otra parte de la familia, y tuvimos un tiempo allí. Hacía bastante calor, 38 grados, muy seco, no sé si esas cosas influyeron también, así que, pero damos gracias al Señor. Qué bendición tan grande poder estar en la casa del Señor para alabar y glorificar el nombre del Señor. Quisiera en esta mañana ir con vosotros a la palabra de Dios, pero no sin dejar de darle todo lo énfasis que el Señor Jesucristo le dio y le da a la iglesia incluso hoy en día. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia formada por los creyentes, es la institución más bendecida que hay en la tierra, porque es la única institución que el Señor está edificando. Presente continuo. Está edificando. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, en Mateo 18, 16. Y esa obra Él la está haciendo. Es la iglesia del Señor, Él la fundó, Él cuida su cuerpo, porque lo edifica, lo limpia y lo santifica. Así quiere que sea la iglesia, una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia que le da toda la honra y toda la gloria a la cabeza, que es Cristo. Así que, y porque es su iglesia, va a lograr su fin y su propósito. Él dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué bueno, qué bendición. Y él dijo que yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, y la roca es Cristo, no Pedro, como algunos enseñan falsamente por ahí. No Pedro, porque esa roca acaba de ser dicho por Pedro realmente quién es la roca, y está basado en la declaración que Pedro mismo dijo, dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y él le acaba de decir a Pedro acaba de decirle a Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es bajo esa declaración, no de ningún hombre en particular, sino solamente de el hombre con mayúscula. Dios 100%, hombre 100%. Y eso es crucialmente importante tenerlo. No puedes salvarte nada más que Dios y nada más que aquel que tiene el poder de perdonar. Solo Dios tiene el poder de perdonar. Pero tiene que ser alguien que se identifique contigo, que sea como tú, sin haber participado en los pecados que tú has participado, que pueda ser hombre 100% para representarte y honrar al Padre. Y esa es la voluntad del Padre, que el Hijo derramara su sangre para que tú y yo pudiéramos ser limpios y adoptados en la familia de Dios. Así que la victoria final está garantizada, por eso estoy persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, pero yo hago mías sus palabras, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, amigo, visita que estás aquí, si de verdad quieres entender la razón por la que estás aquí, no es por la Iglesia Bautista, ni siquiera es por este simple hombre que está aquí arriba, es porque Cristo ha puesto en tu corazón el deseo de amar, recibir y vivir para aquel y por aquel que lo ha dado todo por ti, todo por ti.
Así es. Así que creo que es muy importante entender que estamos estudiando la Biblia y estamos tratando de seguir los textos bíblicos en su contexto para no sacar nunca un texto y que nos sirva para un pretexto. Gracias, hermano Darío. Lo dijo el jueves, así que qué bueno, qué importante es tenerlo en cuenta. Y qué bueno es ver que estamos estudiando ahora en Segunda de Corintios, ya hemos pasado por Primera y Segunda de Corintios. Fíjate si llevamos tiempo, que me ha dado tiempo a ir a Corinto, visitarlo, verlo y volver. Así que eso fue el verano pasado, así que fue una gran bendición. Y como os decía, Segunda de Corintios, y hemos hecho el capítulo 8 del 1 al 8 y hoy solo vamos a ver el versículo número 1. Versículo número 1. Perdón, número 8. El siguiente quería decir, uno más quería decir. Segunda de Corintios 8, 9. Vamos a leerlo, orar y arrancar con lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que yo ya he recibido bendición y quiero seguir recibiendo bendiciones porque este texto es maravilloso. Dice así la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, nosotros y vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y las riquezas de aquí no son las riquezas efímeras, temporales y que van y vienen. Estas riquezas tienen mucho que enseñarnos y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Oramos al Señor. Amado Padre, Dios santo que estás en los cielos, gracias por el privilegio tan grande que nos das de estudiar tu palabra, de poder absorber, guiados por el Espíritu Santo, esta enseñanza tan maravillosa. Obra en cada corazón, obra, Señor, en cada alma, pero que no vengamos a escuchar palabras que nos acaricien el oído, sino que sean palabras que profundicen y hagan huella en nuestro corazón por las cuales vivamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne las intenciones y los pensamientos del hombre, Señor. Y no hay cosa creada que sea oculta a ella ni a los ojos de Dios, porque Dios y su palabra son uno. En el principio era el Verbo y el Verbo es Dios, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, al estudiar tu palabra, que tú seas exaltado y reconocido en todo. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por todo lo que haces por nosotros. Amén, amén, amén. Muy bien. En el mundo financiero, el éxito se mide por cuánto acumulas realmente. Nadie se vuelve rico entregando todo su capital a sus deudores. Sin embargo, en la economía del reino de Dios, la mayor riqueza se manifestó a través de la mayor bancarrota voluntaria. O sea, la mayor riqueza se manifestó a través de la mayor bancarrota voluntaria de la historia, Jesucristo. Y esto llama la atención cuando ves este texto. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corintios y les está pidiendo que cumplan su promesa de ayudar económicamente a los cristianos que sufren. Y les está diciendo realmente a los cristianos que sufren en Jerusalén. Me estaba llamando la atención que el hermano José lo estaba nombrando en la escuela dominical. Había una gran hambruna, una gran necesidad y 3 iglesias de Macedonia, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea y la iglesia de Filipos se unieron, Macedonia del Norte, se unieron y de su corazón salió que Pablo dijo, hay una necesidad y ellos dijeron, nosotros queremos participar. Y Pablo les dice, pero si estáis pasando por una gran necesidad, las guerras, la pobreza y la extorsión de los romanos, ¿de dónde vais a sacar? Y dice, permitirnos, por favor, ser de bendición para aquellos que han enviado hombres a que nosotros conozcamos el Evangelio. Porque así es la obra que el Señor ha querido.
Dios utiliza a hombres para que llevar el Evangelio y dice que realmente tú lo que debes de aprender es hacer lo mismo. De gracia recibiste, dad de gracia. Así nos enseña la palabra de Dios. Y qué bueno es que ellos quisieron participar y los corintios dijeron, pues nosotros también. Y ahora Pablo viene y dice, os lo voy a recordar. Vosotros también, que no sean solo palabras bonitas, que sean hechos. Porque muchas veces decimos, queremos ayudar y hacer esto, sí, hay que hacerlo. Vamos a recolectar. ¡Bum! No está hablando de dinero, recolectar tiempo, recolectar ganas, participar, porque no se le olvidó al hermano, no lo vio, pero evangelizar es una parte de la vida del cristiano. Nadie humanamente puede obligar a otro. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Y queremos alcanzar a otros, porque un día nos alcanzó a nosotros el Evangelio. Y gracias a Dios, que así es. Y qué bendición tan grande. Así que Pablo, entonces, quiere realmente usar un ejemplo para estimular el corazón, el alma, la vida de las personas para que sirvan a Dios. Recordar estas palabras, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esta premisa del ejemplo supremo debería de marcar las pautas de vida de todo aquel que se denomina discípulo de Cristo. ¿Qué has aprendido de Cristo si no aprendes lo que Él está demostrando con su vida? ¿Entiendes? Él dice que no ha venido a servir, no ha venido para ser servido, sino para servir. Y además, ese servicio marca la línea. Y tú dices, wow, Señor, dar su vida en rescate por muchos. Bueno, acabaremos con ese texto precisamente, no de ahí, sino de Primera de Juan 3:16. Los 3:16 en casi toda la Biblia son maravillosos. Cuando tú lees en cada libro del Nuevo Testamento, los 3:16 enseñan verdades muy grandes, pero lo veremos para terminar en Primera de Juan 3:16 y vais a ver. Pero qué bueno es ver que el Señor nunca, y esto es una premisa también, nunca te va a pedir el Señor algo a ti que Él no haya estado dispuesto a ir primero por ti y hacerlo. No solamente te lo manda y tiene todo el derecho, no solamente te lo escribe para que no se te olvide, sino que te muestra el ejemplo en persona. Un ejemplo que es eterno y que nunca va a pasar, siempre va a permanecer. Así que el apóstol Pablo, en vez de utilizar la acusación o la culpa o la obligación, Pablo les presenta el estándar más alto del universo, el carácter de Jesucristo. Así que quisiera hoy titular lo que vamos a escuchar, la generosísima gracia divina. La generosísima gracia divina. Sí, puede ser generosa, pero te hablo de generosísima porque es que realmente es inigualable. Porque tú y yo somos pecadores. Si estuviéramos dispuestos a dar la vida por alguien, aún así sería una vida de un pecador. Pero una vida de un inocente, de uno que nunca cometió ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hecho, ni un solo pecado. Así es nuestro Señor Jesucristo, el puro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición tan grande! Pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa generosísima gracia de Dios nos debería de llamar la atención y hacer pensar. A propósito, la palabra generosa, que aparece en el versículo número 2 de 2 Corintios 8, esa generosidad tiene que ver, y está sacada, que gener tiene que ver con dar a luz, dar vida, y oso tiene que ver con abundancia, y dad, la última parte, tiene que ver con esa cualidad. Eso solamente podría reflejarse
en su máxima en nuestro Señor Jesucristo. La calidad y cualidad de la persona, la abundancia de cómo se dio y por supuesto qué es lo que dio. Su vida para darte a ti vida eterna. Qué bendición tan grande poder disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros. Y así, por eso, empieza diciendo, ya conocéis, si tú has conocido a Cristo y esta verdad no la tienes en ti, vuelve a la Escritura, vuelve a la palabra de Dios, examina tu condición delante del Señor, porque sin gracia divina no hay vida eterna, no hay verdadera vida, no estás en el verdadero camino, no tienes la verdad. Recordad que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie, ni el hombre que creamos más buenecito, no, nadie se jacte delante de Él. Así es como la palabra de Dios nos enseña. Así que vemos que este texto de 2 Corintios 8:9 revela el corazón del Evangelio, mostrando que Jesús, siendo verdaderamente eterno, siendo Él eterna e infinitamente rico en su gloria, se hizo pobre, encarnándose, estando dispuesto a sufrir, estando dispuesto a morir y muerte de cruz. Algo que dice, anatema sea, maldito el que muere colgado en un madero. Tal maldición cayó sobre él que el Padre le abandonó. Porque no podía realmente estar ahí viendo cómo descargaba su ira. Y en ese sentido, el Hijo exclamó, la carga tan grande que llevaba por ti y por mí. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Y Cristo quería darte vida, tenía que limpiarte de esa consecuencia de tu pecado. Y Él cargó sobre tus brazos, sobre tus hombros, sobre tu vida. Y estuvo dispuesto a cumplir la ley de Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón o limpieza de pecado. Y Cristo dijo, la sangre de un cordero, sin mancha, puro, acepto delante del amado, delante de Dios, va a ser entregada. Porque esa es la voluntad de mi Padre. Esa fue la razón por la que vino a esta tierra. Se lo exclamó a sus padres terrenales, en este caso el adoptivo y la madre, y luego también se lo fue exclamando una y otra vez a todos los discípulos que iban escuchando. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. De hecho, llegando a las puertas de la crucifixión, exclamó en el huerto de Getsemaní y levantando los ojos al cielo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la generosísima gracia de Dios que Dios en Jesucristo manifestó y obró por ti y por mí. Qué bendición tan grande ver ahí esa obra. Su motivación fue el amor. Su propósito no fue darnos riquezas materiales. Su propósito ni siquiera fue darte salud física. Algunos piensan, yo vengo a Cristo si me sano. Y Dios dice, eso puede ser, porque no me falta poder para hacerlo. Pero la razón por la que tienes que venir a mí es porque tu alma está condenada al infierno por tu pecado. Ven a los pies de Jesucristo y escucha la voz del que te llama. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar y os daré verdaderamente vida. Vida que sobreabunde en abundancia, vida eterna, vida que solo Dios puede transmitir porque es el autor de la vida. Así es. Él es el dador de la vida. Los hombres intentaron quitarle la vida al autor de la vida y llegaron aparentemente a conseguirlo. Y digo aparentemente porque sí que murió, pero no pudieron vencer el poder de Dios.
porque ni la muerte tiene poder para encerrar en una tumba a nuestro Señor, autor de la vida. Y Él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y no estuvo dispuesto a echar marcha atrás, adelante, a la cruz, como puesto los ojos ahí en el premio del supremo llamamiento. Has sido llamado para entregar tu vida y Cristo lo hizo y lo cumplió. Qué bendición tan grande cuando vemos que no fue solo para darnos riquezas ni darnos salud, sino enriquecernos espiritualmente con el perdón, con la gracia de Dios y con la vida eterna. Así que este pasaje está basado en la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros y se divide en tres partes fundamentales: para nuestra vida espiritual, para nuestra vida ministerial, y luego vamos a ver una aplicación. Así que, primer punto, el poder eterno. Vais a ver que empiezan las tres con P. El poder eterno. Ese poder eterno de Dios que se manifestó en el Señor Jesucristo. Él es el Todopoderoso. No hay nadie que se pueda igualar a Él. Dice la palabra de Dios que siendo rico, y algunos piensan, ay, Elon Musk a lo mejor le iguala un poco más o menos con 1 millón de millones. Espera. Todos los Elon Musk que hayan en toda la historia de toda la humanidad no le llegan a la altura de las sandalias de nuestro Señor Jesucristo, ni por casualidad. Él es el autor de todo. Dice en Juan 17:5, Padre, con aquella gloria que tuve contigo. Él es el Dios de gloria, autor y dueño de todo, glorioso, grande, dueño de todo, como el Padre Celestial. Él es el creador, así nos dice la palabra de Dios. Todo fue creado por Él y por tanto le pertenece a Él. Colosenses 1:16. Él es el dueño. Además, por si fuera poco, lo que se había perdido lo compró y Él es el heredero del reino de reinos. Colosenses 1:16. Qué bueno es que la palabra de Dios nos manifiesta que todo le pertenece a Él. Todo le dará honra y gloria a Él. Recuerda en Filipenses donde dice que toda boca le confesará que Él es Señor. Toda boca le va a reconocer que Él es Señor. No va a ser un torcedura de brazos, va a ser un reconocimiento real. Ya está, aquí está el fin de los siglos y ahora ya empieza el reino eterno y reconozco que tú eres dueño de todo. Y toda boca le confesará. Y por si fuera poco, si alguno se resiste, toda rodilla se doblará también. Porque qué bueno sería que tú hoy, voluntariamente de corazón, doblaras tus rodillas delante de Él y dijeras, Señor, te reconozco como el rico verdaderamente que lo diste todo por mí. ¿Qué menos puedo hacer que doblar mi rodilla y confesar con mi boca, tú eres mi Señor? Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Dobla tu rodilla y confiesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Qué bendición tan grande cuando vemos esa obra de nuestro Señor! Así que ese poderío, vemos que el texto comienza afirmando que Jesús es rico. Y este es eternamente presente. Sí, vino aquí. Estuvo dispuesto a, pero sin dejar de ser Él. Estuvo dispuesto a no manifestar esa riqueza de manera opulenta o de manera dictatorial, sino estuvo dispuesto a reconocer tu necesidad y se rebajó incluso a tu altura y a mi altura. Sin pecado, por supuesto. Y qué bueno y qué bendición, no había nadie. Él poseía toda la gloria, toda la majestad, todo el dominio en el cielo antes de la fundación del mundo. Todo lo tuvo. Antes
Lo tiene mientras, aunque ha permitido por un tiempo que haya el príncipe de la potestad de las tinieblas manifestándose y creyéndose que puede hacer lo que le parezca, pero que recuerde que el cielo gobierna. Y el cielo siempre marcará las pautas de ese demonio que se rebeló contra el único que tiene y tendrá toda la autoridad. El Altísimo. De hecho, pensé, quiero ser como el Altísimo. Qué ridículo. ¿Por qué dices Altísimo? ¿Qué piensas tú? Si es Altísimo, no hay más que Él. Pero así es. Y muchas veces el orgullo humano piensa, yo no tengo que humillarme delante de Dios. Yo solo, yo puedo. Recuerda, Él lo tiene todo lo que tu alma necesita, lo que tu vida necesita. Es tu fabricante, es el mantenedor de tu vida y es aquel que tu vida le dará cuentas un día. Reconócelo hoy ya como tu Señor, porque mandó a su Hijo para limpiarte de todo pecado y poder presentarte delante del trono de Dios para la gloria de nuestro Señor. ¡Qué bendición tan grande! Así que este Todopoderoso, dice la palabra de Dios, que siendo rico, como creador y sustentador de todas las cosas, era dueño de todo. Ahora Él nos dice, la palabra de Dios, que voluntariamente se hizo pobre. Segundo punto, la pobreza voluntaria de Cristo por amor. ¿Cómo puede ser? ¿Por amor? ¿Qué tengo yo de apetecible para un Dios perfecto? ¿Qué hay en mi vida? Por amor. Solamente Dios podría manifestarlo. Y ese amor, porque de tal manera te amó Dios, que dio. Ahí está la clave de la gracia. Verdadera gracia, el verdadero amor da. Sacrificialmente. Da enteramente. Da todo lo que se necesita para que tú y yo podamos tener la gracia eficaz que nos salva de una vez para siempre. Así es. Cristo lo hizo. De hecho, en la cruz del Calvario, ahí en la cruz, levantando sus manos en alto, expresó las palabras, tetelestai, acabada está la obra, está todo hecho. Nada más queda por hacer. Y si tú has creído en Jesucristo, tu salvación está completa y completada en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios por esa gracia. Eso sí que es un regalo que no lo merezco y es más grande que nada que me hayan regalado y me puedan regalar en esta vida, porque de hecho solamente un solo ser en todo el universo podría hacerlo por mí. Y lo hizo por ti y por mí. Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué amor tan grande! Porque de tal manera te amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué dádiva tan maravillosa! Pero qué sacrificio tan grande. Se hizo pobre. El apóstol Pablo enseña que siendo rico Jesús, se hizo pobre por amor a nosotros. Esa encarnación es una humillación. Dios hecho hombre. Algunas religiones dicen es imposible que Dios sea hombre. Si Dios es hombre, deja de ser Dios. Ese es el gran misterio de tu salvación y mi salvación, porque es la gracia de Dios manifestada delante de nosotros. ¿Cómo puede ser que un hombre sea 100% Dios y 100% hombre? Dios te dice, no puedes llegar a comprender la mente de Dios. No te pido que lo comprendas, te pido que... Y esta es la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú crees, Él obra maravillosamente en tu vida con su poder. Por esa es la fe verdadera, esa fe que cree que Jesucristo se hizo hombre, vivió una vida pura, sin manchas,
vivió una vida sujeta totalmente a la autoridad divina, naciendo de tal manera que se hizo dependiente. ¿Cómo puede ser? Y a veces mi mente dice, ¿cómo puede ser que Dios estaba en las manos de una mamá? Que Dios, y Jesucristo como hombre, vino para mostrar realmente que Él es como tú y como yo. Sin embargo, Él, sin dejar de ser Dios y siendo Dios completamente, se limitó a sí mismo para ser el hombre que pagaría la deuda de tu pecado y de mi pecado. Qué bueno es ver estas obras maravillosas. Él se limitó. No tuvo comodidades en esta tierra. Siendo el Rey de Reyes, no fue recibido ni siquiera como rey. Aunque algunos vinieron del lejano oriente a reconocerlo y le dieron regalos de reyes. Algunos, incluso sorprendentemente, le reconocieron, aunque fuera la sociedad más baja de aquel tiempo. Pastores vinieron a adorarlo. No en vano es que pastores, Él ha encomendado a que su obra sea expandida por todo el mundo. Hombres que están dispuestos a llevar esa luz que aprendimos en el versículo, la luz del Evangelio. No escondamos la luz, Cristo es la luz se encendió y nunca se apagará, entonces iluminemos donde estemos, para la honra y gloria de nuestro Señor. Pero cuando pensamos en esta pobreza, me viene a la mente la humillación. Mira que dentro de la sociedad, incluso cultural, la forma de morir habla mucho de esa persona. La forma de vivir, la forma de sufrir y la forma de morir habla mucho de esa persona. Pero cuando ves que el ser más alto muere de la forma y vive de la forma más baja de la sociedad, dices, hay algo aquí que mi mente no puede poder unir. Muerte de cruz. Esta pobreza alcanzó su punto máximo en la cruz, donde fue despojado de sus ropas. Nosotros no alcanzamos a verlo, fue desnudado nuestro Señor Jesucristo. Cargó con el pecado de la humanidad, experimentó realmente en su cuerpo el sufrimiento, la humillación, la separación temporal de esa comunión que Él mantenía con el Padre. Por eso expresó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me han desamparado? Si el Padre dice, ¿por qué mi ira tiene que caer sobre el pecado de todos estos pecadores que no merecen otra cosa que la justa ira de Dios? Y tú vas a beber la copa de la ira de Dios hasta el último chorro. Y así lo hizo. Lo haré, Padre. Y la bebió hasta el final. Y el Padre vio verdaderamente que la ofrenda era adecuada al castigo. Por eso nos dice Romanos 8:32, que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué padre entregaría a su Hijo para salvar a pecadores y a delincuentes y a sinvergüenzas como cada uno de nosotros? Pero el Padre Celestial sabía que no había otra manera de que tú y yo pudiéramos gozar de las riquezas de nuestro Dios y Creador. Así que es la obra maravillosa y diseñada de la salvación por Dios. La obra de la salvación no fue un invento humano, no fue un diseño humano, no fue nada humano, fue todo divino y es la obra totalmente divina para ti y para mí. ¿Y qué propósito tenía? Porque podemos ver que Él voluntariamente se despojó de sus privilegios, como dice Filipenses 2:7, como estaba hablando, para hacerse como tú, hombre, y representar a todo aquel que cree en Él, siendo tu sustituto. Tú y yo, por nuestro pecado,
teníamos que morir. Y la única manera de pagarle al Dios justo era que un sustituto muriera en nuestro lugar. Eso es lo que se llama la redención. Él te redimió a ti, comprándote y pagando la deuda de tu pecado. Tu pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Yo te voy a ser tu sustituto. Y así fue como Él lo hizo. En tercer lugar, vamos a ver el propósito de Cristo. Ese propósito realmente que era nuestro enriquecimiento espiritual. Ese enriquecimiento que no podemos comprenderlo. Como una persona que es deudor, que debe una suma que es imposible pagar. Cada uno de nosotros tenemos una deuda tan infinita que no tenemos vidas tan finitas que mucho menos podríamos pagar nada infinito. Pero el infinito se hizo hombre y vino a esta tierra para pagar tu deuda infinita por ti y por mí. Además, qué bueno es ver que el objetivo supremo de la obra de Cristo es paradójico, porque para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Vaya, qué propósito. O sea, él siendo rico se hace pobre, él paga la deuda de los pobres y ahora los pobres reciben su riqueza. ¿Quién puede ser así? Alguien en el que se manifiesta la generosísima gracia de Dios. Un regalo que Él te ha dado que no te mereces y que tú vas a disfrutar con Él. Porque sabes hasta dónde llega esa generosísima gracia de Dios. No solamente te salva, no solamente te perdona, no solamente te muestra su amor para contigo, sino que te adopta en la familia de Dios y te hace hijo de Dios. Y ahora como hijo de Dios eres coheredero con Cristo. Y Cristo lo tiene todo. Tú eres coheredero con Él. Sí. Te afanas en esta tierra, ¿te das cuenta como la enseñanza que les está dando Pablo a los corintios? Dice, ¿os estáis agarrando a lo que tenéis? Mirad lo que podéis tener, tenéis para disfrutar. Coheredero con Cristo. Señor Jesucristo, cuando llegue al cielo, aquí nos matamos por el oro, por conseguir un oro que sube y baja, pero el oro da mucho. No, en el cielo el oro lo vais a pisar. Va a ser para hacer calles de oro. ¿Calles de oro? ¿Os imagináis? Ya veo a la gente picando en el suelo. No, tranquilo. Si las calles son de oro, ¿de qué son el resto? A propósito, en 6 días Dios hizo este mundo que nos parece maravilloso. Se lleva 2000 años preparando una casa para ti. ¿Cómo será aquella casa? ¡Wow! Y no me la merezco. Y no he hecho nada. Y Él lo ha hecho todo. Y con el poder de su palabra es capaz de crear lo que no se ve y hacer lo que se vea. ¡Qué bendición! Ese es nuestro Dios y nuestro Señor. Así que vemos realmente que Dios nos habla de mucho más de cosas materiales. Nos habla de riquezas espirituales, el perdón de nuestros pecados. ¿Quién puede perdonar de un pecado? ¿Sabéis que cuando fue sanado el paralítico le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Y todos los judíos se escandalizaron. ¿Cómo? Solo Dios puede perdonar pecados. Y digo, mira, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Mirad a ver qué es más grande. Hijo, toma tu lecho, levántate y anda. Y va andando. ¿Qué es más? ¿Poder andar físicamente por unos años o estar perdonado eternamente de tus pecados? El perdón es maravilloso. Qué bueno es cuando un corazón se siente perdonado, se siente aceptado y se siente lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. ¡Qué gloria es lo que Dios ha hecho por nosotros!
Eso es verdaderamente un tesoro. Aprende a valorar lo que de verdad tiene valor. Porque a veces valoramos lo temporal, a veces valoramos solamente lo que ahora o mañana, o valoramos incluso, voy a decir algo que a lo mejor duele a alguno, valoramos la familia, es que mi familia es estable. ¡No! Valora la familia eterna que Dios te ha dado en el Señor Jesucristo. Sea cual sea tu situación, Cristo quiere que la arregles y vivas para su honra y gloria. Pero la familia, que no vas a perder nunca, y que tu padre no te va a fallar nunca, que tu hermano mayor va a estar siempre contigo, aquí yo estoy con vosotros todos los días, y que el Espíritu Santo, Dios, morando en tu corazón vas a tener, eso no lo puedes perder nunca. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Así que valoremos esos regalos, estas riquezas espirituales que incluso a veces cuando paramos a pensar son insondables. ¡Qué riqueza! ¡Qué maravilloso! ¡Y qué bonito! Más que oro, que plata y que piedras preciosas. Mucho más. El perdón, la justificación delante de Dios, la adopción como hijos, la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa herencia incorruptible. A veces hablamos de la herencia y de repente se ha devaluado. Pues esto no, esto nunca se devalúa. Siempre tiene el máximo valor. Porque te lo ha dado el máximo, Dios y Señor, que no hay más que uno, por supuesto. Pero así es, gloria a Dios. Ahora esto, aplícalo a tu vida. ¿Cómo podemos aplicar? Ahora la aplicación práctica, un llamado a la generosidad. Hermanos, este versículo no está aislado del resto del texto. Siempre hemos dicho que todo texto está en su contexto. Y si te habla de Jesucristo, ¿por qué está hablando de la ofrenda de que van a recoger para una necesidad? Porque Dios quiere primero que tú ofrendes tu corazón al Señor. A Dios no le interesa la cartera o billetera, como queráis llamarlo, de cada uno de todos vosotros. A Dios le interesa tu corazón. Y cuando tu corazón está entregado en sus manos, entonces tu deseo va a ser, Él me ha amado, yo le quiero mostrar amor. Él me ha servido, yo le quiero servir. Él me ha acompañado, yo quiero acompañar. Él me ha consolado, yo quiero consolar a los demás. Yo quiero estar en toda situación siendo un imitador de mi Maestro y Señor y Salvador. Y qué bueno es hacerlo así. Así que este argumento que Pablo usa para con la iglesia es un argumento que hoy en el 2026 sigue siendo tan útil y tan práctico como en aquel entonces. Dios no busca cantidad, busca calidad. Dios no le importa realmente tu billetera, le importa tu corazón. Y qué bueno es entender que de la abundancia de tu corazón vas a manifestar la dedicación de tu vida realmente. Tu boca va a hablar y tus hechos van a testificar. Qué bueno es hacerlo así. Así que los corintios participaron de las necesidades que tenían los hermanos en Jerusalén. Y claro que sí, si hemos recibido de ellos bendición porque esos hombres se sacrificaron a pesar de la persecución y dispersión y trajo el evangelio aquí, nosotros vamos a poder participar y ayudarles. Así que ese evangelio verdaderamente hace una transformación en nuestra mente. Y ahora dice la palabra de Dios y podríamos ir a recorrer, pero se ha ido el tiempo. El que robaba ya no robe, trabaje para tener que compartir con el otro. El que realmente estaba enfermo y ha sido sanado, ahora que ese que ha sido sanado, que sea uno que pueda consolar al otro y ayudarle en las necesidades de otro. Y qué bueno es ver que la iglesia debe de ser un lugar donde la generosidad de Dios se manifiesta en los corazones de las personas y lo compartimos con nuestro prójimo. ¿No se resume en eso la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Él ha sido generoso conmigo, yo quiero ser generoso con Él. Recordad, más bienaventurado es dar que recibir. Y ahora esto para el segundo versículo, el segundo mandamiento en el que se resume toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que comparte.
Para dejar una pequeña pauta, vamos a tener un armario aquí que queremos alabar y glorificar el nombre del Señor con él, y queremos que sea útil para que la iglesia tenga una oportunidad de servir a otros. Lo vamos a llamar el alfolí. Y es muy bonito ver y pensar que en la Biblia el alfolí es el almacén o el depósito donde se guardan los productos, donde se guardaban los productos como el grano, el trigo, el vino, el aceite. Y esos eran bienes destinados para el sostenimiento del templo, pero también para los levitas, para los pobres y para las viudas. Así lo utilizaban. Metafóricamente, lo que la enseñanza enseña aquí es que el alfolí de Dios. Dios quiere que cada corazón sea un alfolí donde tú guardes las riquezas del Señor y las uses, o sea, almacenes, mejor dicho es la palabra, almacenes las riquezas de Dios y las uses para compartirlas con todos. Hay que evangelizar, eso es llevar el evangelio que Dios ha puesto en tu corazón. Hay que ayudar al necesitado. El Señor pone en tu corazón esa compasión, esa misericordia, esa obra que Dios quiere hacer a través de tu vida. Hay tantas cosas, la pura palabra de Dios. Por eso cada corazón debería ser un alfolí que constantemente está absorbiendo, alimentándose y llenándose, pero para poder compartir. Y dice la palabra, y sobreabundará. Dios te va a dar y te va a dar para que sobreabunde, que nunca el egoísmo sea una parte de tu vida. ¿Os acordáis? La semana pasada mencioné esos dos mares, por decirlo de alguna manera, el lago de Galilea, donde se recibe del torrente toda el agua fresca y ahí viene toda el agua y pasa por él. En Israel lo llaman el lago de la vida, porque hay vida en los alrededores, hay vida dentro del propio mar y hay mucha pesca en ese lago que no es excesivamente grande, pero que es un lago. Pero ese lago tiene un río que se llama el río, ¿ayudarme? Jordán, ese. El río Jordán. Por un momentito estaba mi mente pensando en el resto. El río Jordán desemboca en un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene salida. Recibe, pero no da. Recibe, pero no comparte. Recibe, pero se ahoga en sí mismo. Y no hay vida. De hecho, me acuerdo que podía caminar 4 pasos y llegar a esta altura, hacer así, y no me podía hundir. Está tan salado y tan espeso. De hecho, os digo en serio que parece muy bonito. No es nada, no da gusto estar ahí dentro. Como está lleno de barro. Pero bueno, no quiero despreciarlo porque hay muchas personas que piensan que es muy bonito y sí que es espectacular. Pero que no seas un mar muerto, que no seas un corazón que recibe pero no comparte. Que puedas compartir con todo aquel. Ese alfolí de Dios es Cristo mismo o su iglesia, el cuerpo de Cristo, donde se guarda la provisión y el alimento espiritual para los creyentes y para compartir. Si no hay compartir, entonces puede ser que Dios tenga que partir tu corazón para que entiendas la obra que Dios hizo por ti. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué bendición tan grande ver la obra de nuestro Señor hecha por nosotros. Primera de Juan, y termino con esto, ya es tarde, pero Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Así es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:16. No el Evangelio de Juan, sino la primera carta de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, por supuesto, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
¿Es así la característica de tu vida? ¿Has recibido el amor de Dios y tú compartes el amor de Dios con tu prójimo? ¿Has recibido el perdón de Dios y tú compartes el perdón de Dios? ¿Has recibido la misericordia de Dios y tú das y hablas misericordiosamente? ¿O vas siempre juzgando, crucificando y criticando? Hermanos, ese amor de Dios se manifestará en tu vida en que tú imitarás a nuestro Maestro y Señor, el Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de Dios, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Que tú manifiestes ese amor a todos los demás. Pero si tú no has recibido hoy a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy necesitas este amor que está tocando y quiere tocar tu corazón para que entonces aprendas que el perdón del amor de Dios te va a hacer y te va a capacitar para que tú puedas compartir también ese perdón y ese amor con otros para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Padre Santo, gracias te doy por tu palabra y por lo que tú nos enseñas. Hemos visto ese esplendor del Rey siendo el rico de ricos. Hemos visto también el empobrecimiento del Redentor, cómo se hizo pobre por amor. Ahora, Señor, hemos visto también ese enriquecimiento de aquellos que hemos creído y confiado en el Señor Jesucristo. Y por eso, Señor, exhortamos a los hermanos a que vivan sus vidas santas, dejando a Cristo vivir plenamente en ellos. Por eso debemos de decir a aquellos que hemos conocido a Cristo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este hombre pobre se hizo, pero es rico, y quiero que mi vida sea una vida que no solamente disfrute de la riqueza, sino comparta las riquezas que Dios ha puesto en mi vida. Bendice, Señor, a cada alma que está aquí. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el número 141. Cuidado que no llegues a ser: un día fui como el mar de Galilea, pero ahora soy como el mar muerto. No, no, no. Que siempre seamos esos mares que reciben y dan de nuestro Señor, porque así es hoy nuestro Señor. Él dice: más bienaventurado es dar que recibir. Pero tú, por la gracia de Dios, todos los días recibes. Así que compartamos para otros. Gracia fluye. Como un río